La llamada de atención de Ucrania. No hay nadie que venga y luche por ti tan bien como tú mismo, pero... Trabajan día y noche fabricando equipo para proteger su país. Tienen distintas estrategias, pero el mismo enemigo. Las tensiones están aumentando rápidamente a lo largo del mar Báltico. En el extremo este de la OTAN, Estonia, Letonia y Lituania se preparan discretamente para una posible pelea que esperan evitar. Aviones de combate de la OTAN esperan con motores encendidos, listos para despegar, en cuanto un avión ruso se acerque demasiado. Pilotos civiles reportan que Rusia bloquea repentinamente sus señales de sistema de posicionamiento global con guerra electrónica. En Lituania, las autoridades establecieron una zona de exclusión aérea cerca de Bielorrusia tras detectar drones explosivos en la frontera. En tierra, los ejércitos se refuerzan. Estonia mantiene a sus jóvenes reclutas en uniforme casi un año. Letonia reintrodujo el servicio militar obligatorio mediante sorteo de jóvenes. Lituania se prepara para el servicio universal. ¿Por qué estos países se preparan para defenderse del imperio al que antes pertenecían? Pero, ¿estas pequeñas naciones tienen oportunidad contra el gigante? Pronto expondremos la realidad que ustedes presenciarán. Pero la gente no lo hará porque YouTube no promueve temas tan controvertidos a menos que lo obligues dándole clic al botón de me gusta. Estonia, Letonia y Lituania, los estados bálticos, están en el norte de Europa junto al mar Báltico. Son cruciales para Rusia y la OTAN por varias razones importantes. En el mapa aparecen 3 escalones apilados. Arriba está Estonia, junto a la frontera occidental de Rusia y frente a Finlandia al otro lado del Golfo. Debajo está Letonia, colindando con Rusia y Bielorrusia al este. Y finalmente, en la parte inferior está Lituania, conectada no solo con Bielorrusia, sino también con el enclave ruso de Kaliningrado. Para Rusia, los lazos con los países bálticos siempre fueron clave. El acceso al mar Báltico era esencial para que Rusia pudiera comerciar y realizar actividades navales en Europa. Si Rusia dominara los estados bálticos, ampliaría mucho su poder naval y comercial. Este factor geográfico fue lo suficientemente fuerte como para que Rusia invadiera los países bálticos. Sí, escuchaste bien. La rivalidad entre los países bálticos y Rusia viene de siglos, desde que los bálticos estuvieron en la Unión Soviética, aunque su gente nunca aceptó ese dominio por mucho tiempo. Las raíces de los estados bálticos son profundas. En la antigüedad, la tierra albergaba pueblos fino-úgricos en el norte y tribus bálticas en el sur. Después, en Lituania, se sumaron comunidades como eslavos, judíos, tártaros y otros grupos pequeños. Esta mezcla generó comercio e importancia estratégica. Y para el siglo XII, Lituania se había vuelto tan fuerte que la historia la recuerda como el Gran Ducado de Lituania. En el siglo XIII llegaron caballeros y cruzados alemanes de Europa. Comenzaron a difundir el cristianismo en la región y paso a paso establecieron el control sobre Estonia y Letonia. En ese momento, Lituania era la única tierra báltica independiente. Además, creció junto a Polonia y formaron el poderoso estado de la mancomunidad polaco-lituana. Pero la geografía de la región la hace demasiado lucrativa. Controlar el mar Báltico ofrecía acceso clave a rutas comerciales europeas y fortalecía el poder naval nacional. ¿Quién lo controlaría? Y alguien ya le había echado el ojo. En 1558, el zar Iván el Terrible atacó Livonia, hoy Estonia y Letonia. Al principio, Rusia tomó la delantera, pero poco a poco la situación cambió. Polonia, Lituania, Suecia y Dinamarca entraron en el conflicto para defender Livonia. Eso cambió el rumbo, y después de casi 25 años de lucha, Rusia fue derrotada. Aunque la guerra fue larga, Rusia no pudo tomar las naciones bálticas, pero la historia no terminó ahí. En el siglo XVIII, la estrella de Rusia comenzó a ascender rápidamente. Pedro el Grande combatió en la Gran Guerra del Norte contra Suecia, que concluyó en 1721 con el Tratado de Nystad. Con este acuerdo, Suecia tuvo que ceder tierras a Rusia. Grandes partes del Báltico, principalmente Estonia y Letonia, quedaron bajo control ruso. En ese momento, Suecia había sido la potencia dominante en el Báltico, controlando Estonia, Letonia e incluso partes de Finlandia. Pero después del tratado, Rusia emergió como la nueva potencia en la región. A partir de este tratado, Rusia finalmente obtuvo acceso al mar Báltico.
A orillas del río Neva construyó una nueva ciudad, San Petersburgo, y con orgullo la llamó la Ventana a Europa. Gracias a la ciudad, Rusia comerciaba directo con Europa. A finales del siglo XVIII, los 3 estados bálticos quedaron bajo control ruso. Esto pasó porque la mancomunidad polaco-lituana se debilitaba, ya que su rey y parlamento eran elegidos. Cada terrateniente poderoso tenía derecho de veto. Eso implicaba que un solo hombre podía bloquear el proceso de decisiones. Como resultado, el gobierno apenas podía funcionar y aprobar nuevas reformas se volvió casi imposible. Esta debilidad permitió la interferencia de Rusia, Prusia y Austria. Eligieron gobernantes, causaron levantamientos y llevaron a la mancomunidad al caos. Finalmente, cuando era demasiado débil para resistir, Rusia, Prusia y Austria la dividieron en 3 partes. Lituania y la mayor parte de Polonia quedaron bajo control ruso en esta partición. A fines del siglo XVIII, los 3 estados bálticos quedaron bajo dominio ruso, pero no por mucho tiempo. En el siglo XIX, Rusia buscó transformar los estados bálticos. El idioma, cultura y administración rusas fueron impuestas por la fuerza. Esta presión despertó algo nuevo. La gente de los estados bálticos defendió su idioma, canciones e identidad. Poco a poco, en sus corazones empezó a surgir un sueño, el sueño de la libertad. Luego llegó el siglo XX. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. Por un lado, Alemania, Austria, Hungría, el Imperio Otomano y Bulgaria formaban las potencias centrales. Enfrentaban a las potencias aliadas, Gran Bretaña, Francia, Rusia y luego Estados Unidos, Italia y otros. Al inicio, Alemania fue fuerte y ocupó Estonia, Letonia y Lituania durante la guerra. Al final de la guerra, Alemania fue derrotada y tuvo que salir de los estados bálticos. En Rusia, la revolución de 1917 lo cambió todo. El zar Nicolás II fue derrocado y después de la Revolución de Octubre, los comunistas llegaron al poder sumiendo al país en una guerra civil. Para los estados bálticos, este era el momento ideal. El ejército alemán se había ido y el gobierno ruso estaba débil y caótico. Aprovechando esta oportunidad, Estonia, Letonia y Lituania establecieron cada una sus propios consejos nacionales y declararon su independencia. La esperanza de libertad finalmente era una realidad, o al menos eso parecía. Lituania fue la primera en moverse. El 16 de febrero de 1918, su Consejo Nacional anunció la independencia, declarando a Lituania un estado libre y democrático, separado de Rusia. Luego, Estonia declaró su independencia el 24 de febrero de 1918 y se proclamó república. Aunque las tropas alemanas pronto ocuparon el territorio, esa fecha se convirtió en la piedra angular de la libertad de Estonia. El 18 de noviembre de 1918, Letonia proclamó su independencia en Riga y estableció un gobierno provisional. Al principio, Letonia tuvo que luchar tanto contra las fuerzas alemanas como soviéticas, pero el sueño ya había echado raíces. A finales de 1918, los 3 estados se proclamaron naciones libres, aunque solo temporalmente. Tras estas declaraciones, cada estado formó su propio gobierno provisional. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, Alemania se retiró, pero apareció la amenaza de la Rusia soviética. Decidieron defender su libertad. Las naciones bálticas lucharon juntas en feroces guerras de independencia, defendieron su tierra y finalmente derrotaron al Ejército Rojo. Una vez terminada la lucha, construyeron las estructuras de los estados modernos, redactando constituciones, estableciendo parlamentos y creando nuevas instituciones gubernamentales para asegurar que sus naciones pudieran sobrevivir sin perder su identidad. En la década de 1920, Estonia, Letonia y Lituania alcanzaron estabilidad e independencia modernas. Durante casi 20 años fueron naciones libres. Polonia, tras 123 años dividida entre Rusia, Alemania y Austria, recuperó su independencia en esa misma ola de cambios. En 1939, una sombra cayó sobre los estados bálticos. Ese año, Adolf Hitler en Alemania y Joseph Stalin en la Unión Soviética firmaron el pacto secreto Molotov-Ribbentrop. Para entonces, Hitler ya había hecho de Alemania una dictadura nazi y soñaba con un gran imperio. Stalin gobernó la Unión Soviética con mano dura y ambiciones similares, aunque bajo el comunismo. Sus sistemas eran opuestos, uno fascista, otro comunista. Sin embargo, sus objetivos coincidían: expandirse, dominar y controlar. En agosto de 1939, acordaron en secreto dividir las tierras si estallaba una guerra en Europa. En ese acuerdo oculto, los estados bálticos quedaron para la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y Polonia se dividiría en 2. Pocos días después, el 1 de septiembre de 1939, Hitler invadió Polonia y comenzó la Segunda Guerra Mundial.
Y solo 2 semanas después, el 17 de septiembre, las fuerzas de Stalin entraron desde el este. En cuestión de semanas, la independencia de Polonia desapareció. El país se dividió en dos. El oeste lo tomó la Alemania nazi y el este la Unión Soviética. Después de aplastar a Polonia desde ambos lados, el hambre de Stalin no se detuvo. En 1940, la Unión Soviética envió sus ejércitos a Estonia, Letonia y Lituania. Las fuerzas soviéticas tomaron el control, removieron líderes locales e impusieron gobiernos leales a Moscú. Estas administraciones pidieron unirse a la Unión Soviética y la solicitud fue aprobada. Así de simple, las naciones bálticas una vez más quedaron bajo el dominio soviético, pero la agitación estaba lejos de terminar. El 22 de junio de 1941, Hitler rompió el pacto Molotov-Ribbentrop y lanzó la Operación Barbarroja, invadiendo la Unión Soviética. La parte oriental de Polonia y los estados bálticos estaban directamente en el camino del avance alemán. Las fuerzas de Hitler ocuparon rápido estos territorios y pareció que los nazis dominarían la región. El Ejército Rojo Soviético resistió con fuerza. El ejército, llamado por el color rojo del comunismo, se fundó en 1918 para representar a trabajadores y campesinos en Rusia. El invierno y la defensa soviética frenaron a los alemanes, permitiendo al Ejército Rojo reagruparse. De 1941 a 1944, bajo ocupación nazi, los estados bálticos sufrieron atrocidades inimaginables. Judíos, personas romaníes y otras minorías fueron perseguidos sistemáticamente. Miles fueron ejecutados y torturados, y millones de vidas inocentes se perdieron bajo el brutal régimen nazi. En 1944, al acercarse el fin de la Segunda Guerra Mundial, el Ejército Rojo empezó a recuperar los países bálticos de los nazis. En julio de 1944, Vilna, la capital de Lituania, fue recuperada. El 22 de septiembre de 1944, Tallin, la capital de Estonia, volvió a estar bajo control soviético. El 13 de octubre de 1944, Riga, capital de Letonia, fue liberada por las fuerzas soviéticas. Entre julio y octubre de 1944, las 3 naciones bálticas volvieron a estar bajo ocupación soviética. La Unión Soviética tomó control total e incorporó oficialmente a Estonia, Letonia y Lituania como repúblicas soviéticas. Entre 1945 y 1953, los estados bálticos sufrieron el régimen de Stalin. Quienes criticaban a la autoridad soviética eran arrestados y enviados a campos de trabajo forzado en lugares fríos como Siberia. La mayor ola de deportaciones fue en 1949, llamada las deportaciones de marzo, cuando cientos de miles de estonios, letones y lituanos fueron enviados al interior de la Unión Soviética. Pero la gente planeaba acabar con el régimen. En medio de esta represión, surgió un movimiento de resistencia secreto en los bosques, que más tarde fue llamado los Hermanos del Bosque. Estos valientes se ocultaron en los bosques y atacaron con guerrillas a las fuerzas y autoridades soviéticas. Pese a su valentía, las duras políticas de Stalin y el Ejército Rojo acabaron con gran parte del movimiento. Aún así, el espíritu de resistencia se podía sentir durante toda la década de 1950. Tras la muerte de Stalin en 1953, Nikita Khrushchev asumió el poder e impulsó la desestalinización. Se liberó a los presos políticos y la vida cultural en los estados bálticos se relajó un poco. La gente podía hablar su idioma, celebrar tradiciones y reconstruir comunidad. Aunque la libertad política era imposible, las naciones bálticas seguían firmes en la Unión Soviética. En 1964, Khrushchev fue destituido y Leonid Brezhnev llegó al poder. Su época es recordada como el periodo de estancamiento. Durante el gobierno de Brezhnev, se construyeron industrias en los estados bálticos, pero la mayoría fueron diseñadas para servir a las necesidades centrales soviéticas en lugar de la prosperidad local, dejando la economía regional dependiente de Moscú. Al mismo tiempo, grandes cantidades de población de habla rusa fueron asentadas en estos territorios, haciendo que los habitantes locales sintieran que su idioma, cultura e identidad estaban bajo amenaza. Las décadas de 1970 y 1980 fueron una época en la que la Unión Soviética parecía fuerte desde el exterior, pero por dentro el descontento iba en aumento. En 1972, el estudiante lituano Romas Kalanta se inmoló en protesta contra el dominio soviético, provocando indignación nacional. En los años 70 y 80, un grupo de disidentes, escritores, poetas e intelectuales publicó en secreto artículos y manifiestos por la libertad y los derechos humanos. Arriesgaron mucho, pero su mensaje se fue difundiendo poco a poco. En 1975 se firmaron los Acuerdos de Helsinki, destacando los derechos humanos. Los activistas bálticos usaron esto como una herramienta contra el gobierno soviético, recordándole constantemente al mundo que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no estaba cumpliendo estas promesas.
El punto de inflexión llegó en 1985, cuando Mikhail Gorbachev asumió el liderazgo de la Unión Soviética. Introdujo políticas como glasnost, apertura, y perestroika, reestructuración, lo que animó a la gente de los estados bálticos a protestar abiertamente contra el dominio soviético. En 1987, los movimientos independentistas crecían rápido. En 1988, Estonia presenció el inicio de la Revolución Cantada, cuando miles se reunieron a cantar canciones tradicionales y exigir libertad. Surgieron movimientos similares en Letonia y Lituania. En 1989 ocurrió la histórica Vía Báltica, el 23 de agosto al cumplirse 50 años del pacto Molotov-Ribbentrop. La gente formó una cadena humana de 600 kilómetros o alrededor de 350 millas que se extendía desde Vilna, en Lituania, hasta Tallinn, en Estonia. Esta protesta pacífica envió un mensaje claro al mundo: los pueblos bálticos ya no aceptarían la ocupación soviética. El deseo de libertad creció y en 1990 Lituania fue el primer estado báltico en declarar su independencia en el Parlamento. La Unión Soviética se negó a reconocerlo e impuso un bloqueo económico. En enero de 1991, tropas soviéticas atacaron manifestantes en Vilna y mataron a varios. Pero en vez de detenerlo, esta violencia fortaleció y decidió más al movimiento. Por esas fechas, Estonia y Letonia también se independizaron. En agosto de 1991, hubo un intento de golpe de Estado contra Gorbachev en la Unión Soviética. Los comunistas intentaron tomar el poder, creyendo que sus reformas estaban debilitando a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El golpe duró 3 días y dejó al gobierno soviético muy debilitado. Los estados bálticos aprovecharon para asegurar su independencia. En diciembre de 1991, tras el colapso de la Unión Soviética y el retiro del ejército ruso, Estonia, Letonia y Lituania se volvieron naciones independientes. Emprendieron el camino de la democracia, decididos a construir países modernos y autónomos después de décadas de ocupación y lucha. Tras independizarse y estabilizar sus democracias, los estados bálticos iniciaron la modernización militar y la formación de alianzas con países occidentales. Después de años de lucha, entendieron que el futuro es muy impredecible, así que ahora querían asegurar su futuro. Occidente surgió como garantía y contactaron a sus líderes. Finalmente, el 29 de marzo de 2004, Estonia, Letonia y Lituania ingresaron a la OTAN tras mucho esfuerzo. Con esta membresía, si uno de estos países era atacado, toda la OTAN lo defendería. Rusia ya no podía atacar abiertamente a los estados bálticos sin provocar una respuesta colectiva. Desde aquí, todo cambió, incluida la geopolítica de los bálticos. Los 3 países celebraron su recién encontrada seguridad y sensación de protección. Pero Rusia lo vio de manera diferente. Entonces, el ministro de Defensa ruso, Sergei Ivanov, afirmó que la membresía de la OTAN era una seria preocupación de seguridad. Los estados bálticos están en la frontera occidental de Rusia, y al unirse a la OTAN, permitieron el despliegue de tropas y armas extranjeras. Rusia mantuvo influencia en la región durante años, pero la expansión de la OTAN amenazaba ese control. Los estados bálticos se integraron al marco político y militar de Estados Unidos y Europa, representando un gran desafío estratégico para Rusia. Las tensiones entre Rusia y los estados bálticos crecieron, y Rusia buscó recuperar su influencia. En 2007, Rusia realizó un fuerte ciberataque contra Estonia, considerado la primera gran ciberguerra mundial. El ataque inició el 27 de abril de 2007, tras la decisión del gobierno estonio de retirar el monumento al soldado de bronce en Tallinn. En respuesta, hackers y ciberdelincuentes respaldados por Rusia realizaron un ataque de denegación de servicio distribuido contra sitios web del gobierno estonio, medios y bancos. Por 3 semanas, un ataque de denegación de servicio distribuido usa miles de computadoras globales para saturar un sitio web y volverlo inaccesible. Por varios días, el Internet y operaciones digitales en Estonia se detuvieron completamente. Fue la primera vez que un ciberataque tuvo un impacto tan masivo en todo un país, marcando un nuevo capítulo en la guerra moderna, la era de la ciberguerra. El ataque reveló una dura verdad para los estados bálticos. La fuerza militar por sí sola no era suficiente. La seguridad digital, la ciberdefensa y la cooperación internacional eran igual de cruciales. En respuesta, Estonia, con el apoyo de la OTAN, estableció el Centro de Excelencia de Cooperación en Ciberdefensa, que continúa hoy en día protegiendo contra amenazas cibernéticas y fortaleciendo la resiliencia del país frente a los ataques digitales modernos. Pero pronto se dieron cuenta de que esto no es suficiente, porque Rusia pronto mostró cuál es su verdadero poder. En agosto de 2008, la calma en el Cáucaso se quebró. El 1 de agosto, los separatistas de Osetia del Sur, respaldados por Rusia,
comenzaron a bombardear aldeas georgianas. Los pacificadores georgianos intentaron responder, pero sus esfuerzos fueron dispersos e ineficaces ante la creciente tormenta de fuego. El 7 de agosto, Georgia contraatacó pocos días después. Lanzaron una operación militar en Osetia del Sur y tomaron rápidamente el control de Skhiin-Vali, la capital regional. La respuesta fue inmediata y abrumadora. El 8 de agosto, Rusia lanzó una invasión a gran escala de Georgia, una ofensiva coordinada por tierra, aire y mar. Las tropas rusas expandieron operaciones en Osetia del Sur y Abjasia, mientras ciberataques afectaban comunicaciones e infraestructura georgianas. En pocos días, las fuerzas rusas avanzaron al oeste de Georgia y capturaron ciudades clave como Gori, dejando a Georgia intentando responder. El 12 de agosto, bajo mediación del presidente francés Nicolas Sarkozy, se anunció un alto al fuego y una tensa pausa al conflicto. Pero la guerra no terminó. El 26 de agosto, Rusia reconoció la independencia de Abjasia y Osetia del Sur, territorios que Georgia consideraba suyos. Las tropas rusas comenzaron una retirada parcial, pero su presencia en estas regiones permaneció, dejando las fronteras de Georgia inciertas. Estonia, Letonia y Lituania observaban atentamente. Ellos vieron la agresión de Rusia no como un problema lejano, sino como una llamada de atención. Estas pequeñas naciones comprendieron que si Georgia, sin ser de la OTAN, podía ser invadida tan rápido, los países bálticos también eran vulnerables. Condenaron firmemente las acciones de Rusia y reevaluaron urgentemente su seguridad nacional. La membresía en la OTAN pasó de ser una insignia política a una línea de vida. Las naciones bálticas promovieron el despliegue permanente de tropas de la OTAN, modernización militar y ejercicios de defensa colectiva y despliegue rápido. En 2010, la OTAN formalizó su respuesta como Operación Guardián Águila. Este plan de contingencia del artículo 5 se diseñó para defender a los estados bálticos y Polonia ante una agresión. Según el plan, 9 divisiones de la OTAN estaban destinadas para un despliegue rápido, con centros logísticos establecidos en Polonia y Alemania. Buques de guerra británicos y estadounidenses se encontraban en el mar Báltico como refuerzos navales. El rápido movimiento de tropas, la defensa aérea y el control marítimo pasaron a ser clave en la estrategia regional de la OTAN. Desde entonces, la seguridad del Báltico cambió para siempre. Las fuerzas de la OTAN y de Estados Unidos aumentaron su presencia, tanto de manera permanente como rotativa, mientras que el intercambio de inteligencia, la defensa cibernética y los ejercicios de entrenamiento conjunto se convirtieron en pilares de la defensa del Báltico. La guerra de Georgia, en 2008, había enviado un mensaje claro. La preparación, alianza y disposición marcan la diferencia entre sobrevivir o ser vulnerable en un mundo de conflictos. Entre 2010 y 2014, el cielo báltico fue escenario de tensión constante. Aeronaves militares rusas violaron varias veces el espacio aéreo báltico, acercándose peligrosamente o intentando entradas no autorizadas. Eran maniobras provocativas, señales de que Moscú buscaba probar a la OTAN y la determinación de Estonia, Letonia y Lituania. La OTAN respondió rápido. La misión de policía aérea del Báltico se amplió e intensificó, aumentando los despegues de aviones. Las patrullas se hicieron rutinarias y se mejoró la infraestructura de las bases aéreas para responder rápidamente. Mientras tanto, Rusia no solo se mantuvo en el aire, su marina realizó grandes ejercicios cerca del mar Báltico, agregando otra capa de presión y señalando que la región era un escenario de alto riesgo. YouTube acaba de hacer un anuncio asombroso. Está pagando a los creadores $64 millones por día. ¿Por qué? Bueno, porque YouTube no tiene suficientes creadores. Por eso ves videos con menos de 1000 vistas en tu página principal. Eso no significa que todos deban abrir un canal. Si alguna vez pensaste en iniciar un canal de YouTube o uno sin mostrar tu cara, ahora es el momento ideal. YouTube paga millones diarios a creadores y ahora impulsa más que nunca los canales nuevos y pequeños. Pero estoy seguro de que tienes muchas preguntas sobre cómo empezar y hacer crecer un canal. Recibimos preguntas en nuestro correo todo el tiempo de algunos de ustedes. Y por eso hemos decidido poner todos nuestros consejos de YouTube en un solo video de YouTube completamente gratis. Así que, si eres alguien que está interesado en comenzar su propio canal de YouTube, puedes ver ese video aquí en YouTube, dando clic en el enlace en la descripción o en la tarjeta en tu pantalla. Los estados bálticos sabían que simplemente no podían quedarse viendo. Se restableció el servicio militar obligatorio, aumentó el presupuesto de defensa y la coordinación con la OTAN fue prioridad. El intercambio de inteligencia, los ejercicios conjuntos y los simulacros de preparación se volvieron parte de la planificación militar diaria. Aunque hubo tensión durante esos años, no hubo una guerra total, pero las provocaciones alertaron a todos.
En febrero de 2014, el mundo vio cómo Rusia actuó en Crimea. Ucrania enfrentaba una crisis tras las protestas de Euromaidán que derrocaron a Yanukovych, generando vacío de poder y caos político. Aprovechando el momento, Rusia envió tropas sin insignias, conocidas popularmente como los hombrecitos verdes, para tomar el control de los puntos estratégicos de Crimea. Para el 27 de febrero, el Parlamento de Crimea fue capturado e instalado un gobierno prorruso. El 16 de marzo, Crimea hizo un referéndum que, según cifras oficiales, tuvo 97% de apoyo para unirse a Rusia. El mundo seguía sin convencerse. Observadores internacionales calificaron la votación de injusta e ilegal. El 18 de marzo, Rusia anexó Crimea y desplegó una gran presencia militar. Moscú justificó la acción señalando la mayoría de población rusa en Crimea, la base naval estratégica en Sebastopol y el temor de que Ucrania se acercara a la OTAN. Rusia lo consideró autodeterminación, pero gran parte de la comunidad internacional lo vio como una violación a la soberanía ucraniana. Para los estados bálticos, esto era más que noticia, era una advertencia directa. Estonia, Letonia y Lituania reforzaron sus políticas de seguridad, aumentaron el gasto en defensa, aceleraron la modernización militar y coordinaron con la OTAN con mayor urgencia. En la cumbre de la OTAN en Gales 2014, los aliados reafirmaron el objetivo de gastar 2% del Producto Interno Bruto en defensa. La OTAN amplió su fuerza de respuesta y creó la Fuerza Conjunta de Muy Alta Disponibilidad, lista para actuar en 5 días. Para 2016, los estados bálticos estaban más atentos que nunca a lo que ocurría a sus espaldas. Las acciones de Rusia en Georgia en 2008 y la anexión de Crimea en 2014 dejaron claro que la sombra de Moscú no era solo una historia de los libros de historia. Seguía siendo un peligro presente. En la cumbre de la OTAN en Varsovia se creó un plan clave. La presencia avanzada reforzada. No era solo una estrategia en papel, era una promesa. Se desplegarían brigadas rotativas en los estados bálticos y Polonia. Estonia albergaría un batallón liderado por los británicos, Letonia uno canadiense, Lituania una unidad liderada por los alemanes y Polonia una fuerza liderada por los estadounidenses. Estonia se lo tomó en serio, restablecieron el servicio militar obligatorio, reforzaron la defensa territorial y destinaron recursos a la ciberseguridad. Letonia incrementó su presupuesto de defensa y construyó infraestructura para apoyar a tropas aliadas. Lituania incrementó el gasto en defensa un 170% y modernizó su ejército con artillería avanzada. En los 3 países aumentaron las misiones de patrullaje aéreo. Las fuerzas de reacción rápida fueron reforzadas y el mensaje era claro. Los bálticos ya no serían un objetivo fácil. Rusia tampoco se detuvo. En 2017, junto a Bielorrusia, realizó Zapad, su mayor ejercicio militar conjunto desde la Guerra Fría. Más de 10.000 soldados participaron y cada acción tenía un mensaje. La OTAN vigiló mientras los ataques simulados se enfocaban en el corredor de Suwałki, que une los estados bálticos con Europa Central. Con solo 65 kilómetros o aproximadamente 40 millas de largo y de 20 a 50 kilómetros o de 12 a 31 millas de ancho, esta franja de tierra era crucial. Si Rusia la tomara, los países bálticos podrían aislarse de la OTAN. De repente, lo que había sido un problema lejano en el mapa se convirtió en una amenaza real y tangible. La OTAN respondió de inmediato, aumentaron los despliegues, reforzaron la infraestructura e intensificaron los ejercicios conjuntos. Estonia instaló nuevos radares navales y creó una red conjunta para rastrear amenazas. El personal en guerra aumentó a 267.000 NIMOF. Lituania desplegó sistemas de defensa aérea de alcance medio NASAM y modernizó las armas antitanque. La historia no terminó ahí. Para 2020 y 2021, Finlandia y Suecia se unieron a la OTAN, reforzando la región del Mar Báltico como nunca antes. Las naciones bálticas invirtieron fuertemente en defensa cibernética y contramedidas contra la guerra híbrida, mientras que la OTAN reforzó el intercambio de inteligencia y la postura de sus fuerzas. Desde la sombra de invasiones pasadas hasta una defensa moderna y coordinada, los países bálticos se habían transformado. Lo que antes era vulnerable, ahora tenía el respaldo de una alianza lista para responder rápido, con inteligencia y unidad. En todo esto, quedó claro que las lecciones de la historia se aplicaban en tiempo real. Forjando un escudo capaz de resistir las tormentas del siglo XXI, luego llegó el movimiento más brutal de Rusia. El 24 de febrero de 2022, Rusia lanzó una invasión total a Ucrania. Esto no solo era sobre territorio, sino sobre poder. Putin llamó a la disolución de la Unión Soviética una gran tragedia.
Y la guerra mostró su objetivo de volver a atraer a Ucrania a la órbita de Rusia y bloquear el crecimiento de la OTAN. En el este, más de 190.000 tropas rusas se concentraron en la frontera, provocando la mayor crisis de seguridad en Europa en décadas. Para Estonia, Letonia y Lituania, el mensaje fue claro. Si Rusia atacaba a Ucrania, ellos también estaban en peligro. La respuesta fue rápida. Estonia amplió su ejército, Letonia restableció el servicio militar en 2024 y Lituania invirtió en armas modernas. Al mismo tiempo, apoyaron mucho a Ucrania. En 2022 y 2023 la ayuda de Estonia fue el 1.469% de su Producto Interno Bruto. Letonia logró el 1.128% y Lituania el 1.145%. Cantidades enormes para economías pequeñas. En casa, construyeron la línea de defensa báltica, 600 millas de búnkeres, trincheras y trampas antitanque para frenar avances rusos. Estonia construyó cerca de 600 búnkeres, reforzaron defensas cibernéticas, mejoraron entrenamiento en guerra híbrida y aumentaron intercambio de inteligencia con la OTAN. La OTAN reforzó la región y Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Canadá enviaron unidades especiales. Finlandia y Suecia ingresaron a la OTAN, fortaleciendo la defensa del norte de Europa. La OTAN fortaleció su reacción rápida, hizo ejercicios multidominio con ejércitos bálticos y Estados Unidos aportó $169 millones en ayuda militar en 2021. De cara al futuro, los estados bálticos se están preparando para fortalecer sus fuerzas armadas. Estonia planea casi duplicar sus soldados activos en los próximos años y Letonia y Lituania también están aumentando sus fuerzas. Los tres países aumentan su gasto en defensa, buscando invertir entre 4% y 5% del Producto Interno Bruto para 2029. Estonia aprobó un programa de defensa de $32.000 millones hasta 2029 para armas avanzadas y centros de mando digitales. Actualmente se forma una línea de defensa con búnkeres y trincheras. Estonia colocó barreras antitanque llamadas dientes de dragón en los campos para frenar tanques. Durante 15 horas al día, esta fábrica lituana está llena de actividad. Máquinas enormes junto con los trabajadores construyen barreras por cientos. Se llaman pirámides de concreto dientes de dragón. Cada una pesa cientos de kilos. Y bloqueos de carretera de varilla metálica de más de 1 pie de grosor llamados erizos. Un nombre de cuento para un propósito serio. Protección contra una invasión rusa. Además, ríos, lagos y zanjas están siendo incorporados a la red de defensa, convirtiendo a la propia naturaleza en un muro contra la invasión. En Narva, Estonia, a solo un río de Rusia, instalaron enormes puertas de acero en el puente principal, listas para cerrarse en segundos. No solo son los locales, Alemania también ha desplegado una brigada en Lituania. Unos 5.000 soldados con tanques y vehículos blindados patrullan pueblos pequeños. Todo se realiza en pie de guerra. En 2024, los países bálticos decidieron abandonar el Tratado de Ottawa. El tratado, firmado por más de 160 países, prohibió las minas antipersonales por las graves bajas civiles en guerras anteriores. Durante años, representó un mundo que quería dejar esas armas atrás. Para Estonia, Letonia y Lituania, la amenaza rusa era mayor que los riesgos. Al dejar el tratado, obtuvieron el derecho legal de volver a usar minas. No esparcidas imprudentemente, sino colocadas cuidadosamente en zonas controladas diseñadas para detener tanques y ralentizar cualquier fuerza invasora. Para ellos no es agresión, es supervivencia. La próxima lucha no solo será en tierra. La defensa cibernética ahora es una línea de frente. Estonia, Letonia y Lituania crearon comandos cibernéticos avanzados para enfrentar ataques rusos. Se mejoran sistemas de detección de drones, guerra electrónica y respuesta rápida. Estos esfuerzos se integran a la red de defensa cibernética de la OTAN, formando un escudo común ante amenazas híbridas. Las mejoras avanzan rápido en aire y mar. La presencia naval de la OTAN en el mar Báltico ha aumentado, con barcos estadounidenses, franceses y daneses patrullando regularmente. Lituania y Estonia desplegaron sistemas noruegos avanzados de misiles superficie-aire para bloquear amenazas aéreas. NASSAMS es un sistema móvil de misiles superficie-aire de alcance medio-largo que protege contra aviones, drones y misiles de crucero. Se despliegan sistemas avanzados de radar, alerta temprana y vigilancia de drones en la región, dando a los países bálticos mayor control de sus cielos y mares. Al mismo tiempo, Rusia también se está preparando. En Kaliningrado está modernizando misiles y sistemas de artillería. En el lago Ladoga, amplía su base naval para misiles de crucero.
Moscú intensifica operaciones encubiertas como sabotaje submarino y ejercicios sorpresa y movimientos rápidos de tropas advierten a los países bálticos sobre una amenaza constante. Para Estonia, Letonia y Lituania, la guerra en Ucrania marcó un antes y después. Los llevó de una preparación lenta a una acción urgente. Ahora sus planes futuros incluyen tierra, aire, mar, ciberespacio y preparación civil. Con la OTAN a su lado, están construyendo una defensa lo suficientemente fuerte como para asegurarse de que, si Rusia alguna vez los mira, el costo de la agresión sea demasiado alto para soportarlo. Solo el tiempo dirá quién gana.